versión virtual. Licenciada en Psicología, magíster en Terapia Familiar, doctorante en Salud Pública. De la Universidad, me recuerdo por aquí, muy bien, de la Universidad de Guadalajara. Thank you. Bien, nosotros estábamos muy interesados en entender cómo era esta cuestión del tabaquismo en los adolescentes y por eso nos abocamos a estudiar a este grupo etario. Bien, pues como ven, el tabaquismo es la primera causa de muerte prematura y enfermedad en todo el mundo. Más de 5 millones de personas mueren al año debido a enfermedades relacionadas con el tabaco, según la Organización Panamericana de la Salud. Me comenta que todavía no estamos al aire. Ya están al aire. Perfecto. Perdón. La señal llega un poco retrasada, entonces eso genera un poquito de confusión, pero bueno, como les estaba comentando, pues más de 5 millones de personas mueren al año, según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2010. Y en América anualmente se producen aproximadamente 1 millón de muertes. Si combináramos el SIDA, el alcohol, el abuso de drogas y los accidentes de tráfico y la violencia combinadas, todavía el tabaquismo genera anualmente más muertes. En los próximos 20 años, el fumar causará 10 millones de muertes por año a nivel mundial. Esto quiere decir que el 70% de las cuales van a ser ubicadas en países medios y escasos, según el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2009. Bien, pues la edad de inicio del consumo de tabaco es en los hombres 16.3 años y en las mujeres 16 años, según la Organización Panamericana de la Salud. En México, por ejemplo, se inicia el consumo de tabaco a los 13 años. De los 68 millones de personas mayores de 15 años en México, el 17.8 personas fuman en casa y el 6.4 están expuestos al humo de tabaco ajeno. En la encuesta de tabaco realizada en 32 ciudades de México, en el año 2005, 2006 y 2008, pues encontraron que el experimentar con tabaco genera más altas probabilidades de experimentar con alcohol y con drogas ilegales. Bueno, como ustedes ya saben, pues el tabaquismo es considerado ya una enfermedad pediátrica. La adolescencia es una etapa crítica para la adquisición de tabaquismo y el riesgo por ser fumador es 35 veces más alto cuando los amigos son fumadores, pero solo es 2 veces más alto para iniciar el consumo de tabaco cuando los amigos fuman. Aquí hay una diferencia. Bueno, ¿a qué se debe esta diferencia? Nosotros empezamos a buscar la literatura sobre el tabaquismo en el grupo de adolescentes y encontramos que la literatura se divide como en los perfiles que les voy a comentar a continuación. Bueno, por una parte tenemos estos estudios que son más de perfil epidemiológico, que hablan sobre las prevalencias del consumo de tabaco en adolescentes, que hablan sobre los factores de riesgo al consumo de tabaco. Tenemos otro grupo de estudios que tienen un perfil más psicológico, que tiene que ver con las actitudes y las creencias respecto al consumo de tabaco, la asertividad como capacidad conductual para afrontar o manejar, ¿no?, el consumo de tabaco, los estados de ánimo como predictores para el consumo de tabaco, la percepción del tabaquismo, la autoestima y el autoconcepto relacionados al fumar. También hay este otro grupo de estudios que tienen un perfil más sociológico. Estos estudios están interesados en conocer o indagar respecto a la influencia social como explicación del uso del tabaco en adolescentes,
Aquí, en este grupo de estudios, se explora la influencia de los amigos y la influencia de la familia. También tenemos la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. Y también este otro grupo de estudios que está interesado en conocer los valores en los adolescentes asociados al consumo de tabaco. También existe otro grupo de estudios que tienen un perfil más biologicista. Estos estudios están encaminados a generar teorías respecto al desarrollo de la adicción y hablan sobre la parte, por ejemplo, de la dependencia, ¿no? Entonces, hablan mucho sobre cómo se hace contacto en tabaco, la dependencia de la nicotina. Por ejemplo, son estudios que también están interesados por otra parte en el género, quiénes consumen más, hombres o mujeres, etc. Y nosotros estábamos más que nada interesados en conocer, bueno, la relación de la familia con el tabaco. Entonces, encontramos que cuando el padre fuma, se tiene 2.14 veces más probabilidad de fumar. Cuando la madre fuma, es 1.09. Y cuando el hermano fuma, es 0.64 probabilidad. Los adolescentes que viven en una familia monoparental, es decir, una familia que únicamente está regida por uno de los padres, tienen un mayor consumo de tabaco, es decir, 25% por encima que aquellos que viven en una familia nuclear, que están en un 17.9% de probabilidad. El 71.2% de los adolescentes conseguían los cigarros contrarios a sus padres. El ambiente familiar entre los no fumadores se encontró que en algunos estudios relatan que es de mayor comunicación, menor hostilidad y rechazo, mayor apoyo entre padres e hijos con el grupo de los chicos fumadores. Las actitudes de los padres suelen ser condescendientes frente al consumo de tabaco de los adolescentes. En el caso de cuando se presenta la conducta tabáquica en ellos, suelen ser su responsabilidad y asumen respuestas afectivas para su manejo. Esto quiere decir que los padres, cuando les preguntan, bueno, si usted supiera que su hijo fuma, ¿qué haría? Bueno, me enojaría, me sentiría muy triste, estaría muy molesta, pero de ahí no pasa, vamos, no saben de qué manera afrontarlo. Cuando se les ha preguntado, bueno, ¿usted qué lo descubrió fumando? Cuando los chicos ya fuman, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, me molesté mucho, le dije que era su decisión, que en casa no lo haga, pero como que del enojo no pasa nada más, no, al menos no nos quedó claro. Pues otros estudios han reportado que la estructura y el funcionamiento familiar se asocian al fumar, como las normas antitabaco y la permisividad. Diversos estudios, y acá abajo he puesto los autores que señalan esto, se han interesado en algunos elementos de la interacción familiar, como la comunicación padres e hijos, la influencia del tabaquismo del hermano mayor o de alguno de los padres. Hay estudios que abordan temáticas de índole simbólica, es decir, creencias, valores, la percepción del tabaquismo, pero únicamente desde la perspectiva del adolescente. Bueno, en conclusión, ¿qué nos dice la literatura? La literatura que nosotros encontramos. Bueno, aun cuando los adolescentes, por una fase del desarrollo natural, buscan separarse emocionalmente de la familia, esta sigue siendo un modelo altamente influyente para definir las conductas que prevalecerán en la edad adulta. Los estudios son consistentes en reportar una asociación significativa entre la variable familiar y el consumo de tabaco en adolescentes. También señalan que la familia es más vista como una variable, es decir, un factor de riesgo. Generalmente, estos estudios carecen de teoría sobre la familia en la cual sustentar sus hallazgos.
La familia, por otra parte, se ha estudiado como una variable y no como una unidad multiprocesal, por ejemplo. Al reducir el estudio de las familias como variable, no se ha privilegiado la voz de las familias. No existe una profundización en las dimensiones que componen la familia. Por ponerles un ejemplo, hablan de comunicación padres e hijos, pero únicamente no nos dicen qué aspectos de la comunicación, es decir, la comunicación tiene muchísimos aspectos, entonces nos queda como una gran laguna. Sabemos que la comunicación es importante o ejerce una influencia, es significativa en la relación con el humano, pero no sabemos a qué se refieren específicamente, ¿no? Hoy son estudios muy limitados, por ejemplo, hacen una intervención educativa y luego verifican, bueno, qué tal está entendiendo el mensaje de no fumar que le está dando su padre ahora el adolescente, ¿no? Y hasta ahí quedan estos estudios. Bien. En el terreno de las adicciones, lamentablemente subsiste la noción de familia patológica, que señala a los padres como una importante fuente de vulnerabilidad. El problema de esto es que esta idea ha permeado los servicios de salud. Es decir, lamentablemente los especialistas pensamos, no, bueno, es que muchas cosas residen en la familia, pero también hay estrategias de manejo que las familias utilizan y lamentablemente no las conocemos porque seguimos como muy casados con esta idea de familia patológica. Bien, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las características de las configuraciones familiares de los adolescentes fumadores? El objetivo es explicar las características de las configuraciones de estos adolescentes que fuman y nosotros queremos explicar cómo se configura la dimensión interactiva, la dimensión estructural y dimensión simbólica. A continuación expliqué cada uno de estos elementos, pero lo que saben es que, bueno, ustedes pueden percibir que nosotros ya tenemos como otra idea de familia, ¿no? No la vemos como una variable, sino la vemos desde otra perspectiva. Construida esta perspectiva fue un problema, porque no existía una teoría sobre configuraciones. Entonces tuvimos que hacer una revisión para buscar qué era configuración. El marco teórico tuvimos que hacer ¿cómo decir? Trabajar diversas teorías. En primer término, Ridgely, en el año 2005, ella es terapeuta familiar. Entonces, para ella la familia es una unidad multiprocesual conformada por niveles individual, personal y social, articulados en dimensiones. Ella únicamente percibe la estructural o la interacción, lo maneja como sinónimo, y la simbólica. Esta cuestión nos pareció a nosotros muy interesante. Posteriormente encontramos a Rey en 1987, perdón, esa anterior. Él hizo que para él las configuraciones han sido explicadas poniendo énfasis en la organización y en la coherenta, ¿no? Porque Rey es sociólogo, entonces él percibe estas dos cuestiones. Dice, las familias tienen mapas que sirven como margen para manejar una experiencia aceptable y deseable en un espacio de su vida. Es decir, que ya cuando hablamos del plano simbólico, Rey no nada más toma en cuenta esta cuestión estructural y funcional, sino que ella empezaba como a percibir, bueno, aquí hay algo más, porque hay un mapa, y este mapa tiene que ver más con lo simbólico, que delimita qué conducta y qué no. Posteriormente, Whitmer, en el año 2010, de hecho, él es la persona que actualmente está estudiando configuraciones, habla que la perspectiva configuracional de la familia puede incluir información acerca del tiempo, el lugar, medir el cambio, la estabilidad a través de los periodos históricos y el curso de la vida individual. Entonces, estas tres perspectivas nosotros creemos que están muy relacionadas y tienen mucho que ver con la manera en la cual nosotros percibimos a la familia y la manera en la cual esto se va configurando a través del tiempo. Aquí he redactado un poco del trabajo que hicimos de esta revisión, pero
no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Yo quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, pues vamos a pasar a la izquierda, es más sencillo de entender. Tenemos entonces de base las ciudades de Frugeri, de Reis y de Wilder. Entonces ustedes se fijan que tenemos 3 dimensiones, ¿no? Por una parte, el primer término es la dimensión estructural, que está compuesta, es decir, las jerarquías, los límites, las fronteras. Esto tiene mucho que ver con la teoría de la terapia familiar, así que vamos a encontrar mucha terminología de la terapia familiar. Las periferias, es decir, quienes están como más lejanos de una manera estructural, por ejemplo, cuando un padre trabaja afuera, ¿no? Es un padre ausente, o los papás que van a vivir. Ese es un fenómeno que en México se da muchísimo. O sea, el papá vive en Estados Unidos, manda dinero, regaña al adolescente por teléfono, no, ahí más o menos se arreglan. Ay, ¿por qué andas fumando? Ya vas a ver cuando llegue. O no, abusado, fíjate bien, si los fumas, perdón, tú los compras, ¿no? Entonces, son como estos estilos paternales, ¿no? Las alianzas, quién está unido con quién, los alineamientos, las triangulaciones, quién es como el típico, ¿no? De que está mamá, papá, hijo y le dice a la mamá al hijo, dile a tu papá que me pase el salero, no se lo habla directamente, sino triangula la información. Entonces, en esta parte es lo que se estudia todos estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la estructura. Por otra parte tenemos la dimensión interactiva, que bueno, con las relaciones específicamente, ¿no? Es decir, la hostilidad entre los miembros de la familia, el rechazo a uno hacia varios miembros o quienes tienen como esta actitud de rechazo, el desinvolucramiento, la comunicación, el apoyo, el involucramiento, los patrones, es decir, los roles, también los intentos de solución. Para nosotros era muy importante entender también cuáles son los intentos de solución que la familia realiza respecto al tabaco. Bueno, ya que se dio cuenta que su hijo está fumando, ¿qué se ha hecho? Nos interesa saber porque hemos encontrado en la literatura reportado esto, bueno, ¿y qué soluciones efectivas llevan los padres a cabo, no? A lo mejor el chavo se fumaba 2 cajetillas y ya disminuyó a 10 cigarros diarios, entonces eso ya es una ventaja, ¿no? Bueno, y por otra parte tenemos la dimensión simbólica. Aquí entran los pensamientos, es decir, las expectativas, las percepciones, el mapa familiar, todo esto en torno al tabaco. Las creencias, los valores, los mitos, las metáforas con las cuales la familia expresa esta relación con el tabaco. Pero esto está interactuando a 3 niveles, a nivel individual, a nivel interpersonal, a nivel sociocultural, es decir, la familia es como si estuviera ¿ves cómo decirlo? Permeándose, en relación constante, afuera hacia adentro, adentro hacia afuera. Todo esto en un espacio. Para nosotros, cuando hablamos de proceso dinámico, el proceso es un proceso dinámico. Entonces, precisamente todos estos movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es como hacer un corte, como te encantaría saber si encontramos patrones que se repiten entre este grupo de adolescentes que están fumando actualmente, ¿no? Eso sería lo interesante, pero hasta ahorita no podemos adelantarnos a absolutamente nada. Básicamente es lo que nosotros queremos estudiar. Sabemos de antemano que estas configuraciones se van a modificar a través del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Siempre es importante saber cómo lo vamos a hacer porque eso te limita a lo que vas a hacer, ¿no? A mí me encantaría estudiar esto, pero bueno, mira. Estaba pensando mucho, es una cuestión que ha estado como ahí presente durante todo el tiempo. Y como fase cero se puede incluir en el estudio. Nosotros, bueno, vamos a aplicar un cuestionario
en la población, serán los adolescentes estudiando preparatoria en la Prepa 5 de la Universidad de Guadalajara, de México, por supuesto. Nosotros queremos, como ya les comentaba, conocer cuáles son las características de las configuraciones familiares y cuáles serán los criterios de selección para el estudio. Bueno, usualmente sean chavos que están estudiando, bueno, jóvenes que están estudiando en la prepa, que sean fumadores actuales, es decir, que fumando en los últimos 30 días, que vivan con sus familias de origen y, por supuesto, que deseen participar en el estudio. Para la fase, ya una vez que hemos seleccionado a este grupo de adolescentes, vamos a hacer por medio de un muestreo intencional en una entrevista semiestructurada con este grupo de jóvenes, un genograma familiar, la terapia familiar, es un mapa, no sé si alguna vez han visto, que tiene cuadritos para representar a los hombres y para representar a las mujeres, y bueno, ahí se va viendo cómo es la estructural de la familia, ¿no? Y un poquito también se ve el patrón interaccional, ¿no? Por medio de esta simbología que utilizamos, y es muy fácil de entender, entonces es muy práctico para los fines de nuestro estudio. Vamos a utilizar también un dibujo a lápiz que realizará el adolescente, que se llama Yo y el tabaco. Ahí queremos poner esta relación que el adolescente tiene con el tabaco, ¿no? con el acto de fumar. Bien, este lo vamos a hacer en la prepa, y lo que nosotros queremos es, bueno, establecer un contacto de sesión única y obtener el permiso para el contacto con la familia o con el familiar, mejor dicho. Nosotros también queremos recoger estos datos sociodemográficos que les comentaba anteriormente, y bueno, pues detrás del dibujo del tabaco va a ser un relato sobre esta relación de ellos y el tabaco. Para la segunda fase, pues será también un muestreo intencional, una entrevista semiestructurada con la madre o con el padre, con cualquiera de los dos, y esta planeamos hacerla en la casa de la familia. Queremos establecer el objetivo de establecer contacto inicial con este miembro de la familia, conocer algunos elementos de las dimensiones de la configuración familiar. En esta cuestión va a ser únicamente la estructural y la simbólica en voz del familiar, porque ya en la entrevista anterior estuvimos trabajando con la perspectiva del adolescente, ahora nos interesa desde la perspectiva del familiar. Cambia, esto va a ser muy interesante. Esto se puede permitir una triangulación de la información. Identificar las familias clave o los casos interesantes que deseen participar en la siguiente fase mediante su consentimiento. Y pues también nos interesa mucho definir las unidades de análisis para su profundización en la siguiente fase. La técnica será, en este caso, la entrevista estructural. Bien, para la siguiente fase, pues vamos a aplicar una entrevista a profundidad con el grupo familiar. Si nos interesa contactarnos en la misma casa, vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a hacer observación participante y vamos a pedirles que hagan una fotografía de nosotros y el trabajo. ¿Por qué al adolescente dibujo? ¿Por qué a la familia fotografía? De repente es difícil que las personas fotos y que después la familia nos haga un relato acerca de los elementos de la fotografía, ¿no? Que tienen que ver con la relación familiar con el trabajo. Si ustedes se fijan, como que esta cuestión nos abre la puerta a conocer estas cuestiones más de tipo simbólico, ¿no? Familiar. Bien, nosotros queremos explicar en este curso se configura la dimensión interactiva con los elementos que ya les mencionaba que la contienen, conocer cómo se configura la dimensión estructural, describir estos elementos de la dimensión simbólica
por medio de las entrevistas, las fotografías y el relato de la imagen que hará el análisis. Bueno, pues en la fase 0 va a ser, como les mencionaba, el cuestionario. Vamos a hacer estadísticas descriptivas con el software EpiInfo. Después, para la primera fase, el análisis será descriptivo de los participantes, transversal de las familias. Vamos a realizar un análisis relativo del contenido de las familias, un análisis iconográfico del dibujo. Para la segunda fase, vamos a hacer un análisis narrativo de las sentencias con el dibujo y también un análisis narrativo para el relato de la fotografía y nosotros del trabajo. Ya realizamos la fase 0, realizamos ya el aprendizaje con el propósito de identificar a el portador de institución que les había mencionado. Y bien, ya tenemos un diagrama por resultados. ¿Qué encontramos? En estos esquemas tienen que ver con los participantes por edad. Bueno, lo que con 463 alumnos, la edad promedio fue de 16.5 años, el 50. Son 48, es decir, el 10.39%. El consumo actual por hombres fueron 19 hombres versus 48, es decir, el 29.6%, mujeres 29, es decir, el 60.4%. El consumo actual por grupos de familia es el siguiente. Encontramos que de estos 48 jóvenes, 34 viven en familias nucleares, 4 en monoparentales, es decir, con un padre nada más, 4 monoparentales amplieras en estos jóvenes que viven con los abuelos, pero que su papá o su mamá sigue llevando como las riendas de la casa, menos de la educación del adolescente. Un joven vive con sus abuelos y tenemos a una adolescente que ya está casada, que no vive ni de los hijos. Los resultados nos sugieren que en esta población las mujeres suman más. Tenemos un 54.9% con respecto a los hombres, que es el 45.1%. Y también encontramos que sigue prevaleciendo la familia nuclear en un 70.8%. La siguiente semana ya comenzamos a dejar la fase 1 y pues estamos muy interesados en saber qué es lo que va a pasar. Por mi parte sería todo, no sé si tengan algunas preguntas, creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Los escucho, Bien, doctora Elizabeth Aurora Pérez, nos ha mostrado un panorama muy importante que nos convoca a todos y a todas a buscar inclusive hasta hacer un congreso también hijo de estos en el tema de educación y orientación familiar a la luz de las salud respiratoria. Porque como lo decía la doctora, tenemos que mirar a la familia bajo tres enfoques: lo comunicativo, lo socioafectivo y lo organizacional. Y desde esa mirada sistémica, pues es importante entonces que lo presentaba ahora, que ha sido en el marco del tercer encuentro de investigación en salud respiratoria, y la investigación que ha mostrado la doctora también es investigación desde la salud pública lo que está desarrollando, pues que sea el doctor Giovanni Mendieta quien complemente aún más y nos ayude a ampliar lo que la doctora nos ha presentado, recordando que hay que fortalecer ese enfoque de educación y orientación familiar bajo esa mirada sistémica, lo comunicativo, lo socioafectivo y lo organizacional. Buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por la conferencia. Gracias por brindar y compartir los conocimientos a un grupo de terapeutas respiratorios. Gracias
ver que el problema del tabaco en los jóvenes no es solamente un problema que se puede ver desde la clínica, sino también es importante para los terapeutas respiratorios ver una dimensión social y desde la familia. Elizabeth es compañera del doctorado en la Universidad de Guadalajara, está adelantando su tesis doctoral, es una tesis muy bonita, la envidio, porque es un tema que me apasiona, es un tema de salud pública muy importante. Elizabeth, muchas gracias.